¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente participando en el diplomado. Mi nombre es Jesús Tecruceño Hernández. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la Reforma Protestante. Esta plática, esta charla va a estar compuesta por cuatro videos en los cuales vamos a abordar de manera muy general este tema de la Reforma Protestante. Vamos a iniciar con los antecedentes, qué pasaba en el mundo que puso los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta reforma. Vamos a adentrarnos en otro video sobre Martín Lutero y todo lo que llevó a cabo en materia de la reforma protestante. Después, en el tercer video, vamos a tocar el tema de cómo se empieza a conformar lo que denominaríamos el mundo protestante, qué corrientes empiezan a surgir y al final vamos a ver qué hace la Iglesia Católica con respecto a la Reforma Protestante o más específicamente vamos a hablar sobre la Contrarreforma. Pues bien, este primer video, como les comentaba, vamos a ver cuáles fueron estas condiciones que se vivía en la sociedad. La Reforma Protestante, como sabemos, llevada a cabo en 1517, o se reconoce el inicio de esta como con el evento de la publicación de las 95 tesis de Lutero en la Universidad de Wittenberg. Este evento tiene múltiples antecedentes que explican finalmente el cisma de la Iglesia de Occidente y sus repercusiones jurídicas, sus repercusiones sociales, económicas, ¿sí? Estas 95 tesis se refieren a cuestiones principalmente teológicas y fueron condenadas por el obispo de Maguncia y el papado con base en argumentos meramente teológicos. Sin embargo, sus secuelas rebasaron el ámbito teológico porque fueron espoleadas por acontecimientos fuera del orden teológico. Martín Lutero, sabemos que fue un monje agustino, atizó con sus tesis un debate teórico, como hubo tantos en el pasado. Por ello vale la pena preguntar por qué este en particular tuvo un impacto cismático. ¿Por qué el movimiento de Lutero y no otros? Ciertamente, como todo suceso de la historia, es difícil explicar de manera absolutamente satisfactoria el porqué de la reforma. No obstante, valgan las siguientes razones por una aproximación para discernir el éxito de Lutero frente, frente a otros quejosos anteriores a él, como el inglés Juan Wycliffe, ¿sí? Que él ya empezaba a criticar la forma en cómo llevaba a cabo todas sus acciones la Iglesia Católica. Estamos hablando de Juan Wycliffe, siglo XIV, ¿sí? Juan Hus, otro también del siglo XIV, un checo, que también empezó a manifestarse en contra de la Iglesia Católica, o otro más contemporáneo de Lutero, Ulrico Zwinglio. Estamos hablando de finales del siglo XV, inicios del siglo XIX, que también llevó a cabo críticas hacia la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver por qué la importancia del contexto en el cual se empieza a desarrollar la reforma. Sabemos que una luz de vicisitudes de toda índole crearon un ambiente propicio para la reforma luterana. Entre ellos, pues, podemos mencionar a grandes rasgos una revolución del humanismo renacentista. Estamos hablando de siglos XIV, siglos XV y los cambios sociales inducidos por los movimientos heréticos del siglo XII y siglo XIII contra la Iglesia Católica. También podemos hablar sobre la revolución científica emprendida por Nicolás Copérnico a finales del siglo XV y siglo XVI, Galileo Galilei, de la misma forma, finales del XVI, inicios del XVII, y Kepler, igual que Galileo, finales del XVI, inicios del XVII, y bueno, estas revoluciones científicas culminó con el paradigma científico, pues del mecanicismo. También podemos decir la revolución política, con uno de los escritores, Nicolás Maquiavelo, la revolución económica del mercantilismo,
con la que se da inicio a la economía capitalista, la revolución axiológica del manierismo y las expediciones marítimas, el invento de la imprenta, la pólvora. Entonces realmente el mundo estaba en un cambio en su totalidad. Por todas las esferas había cambios y ese fue el momento en el cual se llevó a cabo pues la Reforma Protestante. Vamos a hablar un poco sobre de estos términos a muy grandes rasgos, como les comentaba, ¿sí? Solamente para que tengamos una visión de cuáles eran las circunstancias de la sociedad en la cual se llevó a cabo. Perdón, las circunstancias, no, las condiciones en las que se encontraba la sociedad cuando se lleva a cabo la Reforma Protestante. Podemos hablar a grandes rasgos de una revolución del humanismo renacentista. Nosotros sabemos que este término humanismo fue acuñado por el historiador alemán Friedrich a principios del siglo XIX, principalmente para referirse con él a la actitud levantista de intelectuales como Francisco Petrarca. Podemos hablar también de Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, incluso Tomás Moro, ¿sí? Frente al estancamiento de la escolástica tardía y el control por parte de la Iglesia de los centros de enseñanza. Especialmente estamos hablando de las universidades. Con ello se deseaba impulsar el desarrollo intelectual a partir de elementos de la cultura pagana, ¿sí? Y conquistar así la libertad intelectual respecto del yugo eclesiástico. El objeto de reflexión del humanismo pues sería lo humano, no, y no más lo divino. Tendría como lugar de nacimiento Italia, donde persistían los vestigios arqueológicos de la cultura antigua, sobre todo donde gracias al comercio marítimo se había formado una clase burguesa que patrocinaría a los nuevos intelectuales. Su difusión tuvo lugar fuera de las universidades pontificias, dentro de las recién fundadas academias, y utilizando la lengua vernácula para fomentar la independencia del latín, ¿sí? De esta lengua que era la lengua oficial de la iglesia. Este es un elemento muy importante, que se empezara a utilizar otras lenguas y ya no tanto la oficial o la legitimada por la Iglesia Católica. Precisamente por este último se puso a la cabeza del movimiento Francisco Petrarca, estamos hablando 1304-1374, al escribir en lengua italiana, investigar la literatura pagana y editar los textos de Cicerón. Vale aquí traer a la memoria que en tiempos pasados habían sido condenados por herejes los movimientos de Pedro Baldo, estamos hablando alrededor de 1140-1205, y los hermanos de Libre Espíritu. Ellos los podemos ubicar en el siglo XIII. Estos dos grupos pues fueron, bueno, Pedro Baldo lidera un grupo que se va a manifestar en contra de la Iglesia Católica, de cómo estaba llevando a cabo todo el ritual, cómo se estaba manejando toda la cuestión espiritual a través de las personas. Y también los hermanos del Libre Espíritu también, al igual que Pedro Baldo, pues va a ser un grupo que se van a manifestar en contra de la Iglesia. Como les mencionaba al inicio, el movimiento de Lutero no fue el único. Ya años atrás se empezaban a dar este tipo de levantamientos. ¿Sí? Estos grupos quienes predicaron en lengua vernácula en las plazas públicas y que la traducción de la Biblia al alemán fue una forma de insubordinación por parte de Martín Lutero, ¿sí? Y de todos los que con él estaban. Todo esto resulta incompleto si no se menciona la doctrina de la doble verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esta doctrina de la doble verdad es adjudicada al musulmán Averroes, estamos hablando del siglo XII, ¿sí? Y en franca oposición a Tomás de Aquino, porque Averroes y los averroístas latinos del siglo XIII afirmaban que había dos verdades, una para la religión y otra para la ciencia, mientras que Santo Tomás sostenía una sola, donde los hallazgos de las ciencias tenían que coincidir con las sentencias de la religión. No era posible la autonomía de la ciencia sin una dispensa para contradecir las interpretaciones bíblicas del pasado, y ésta se concedía a través de la asunción de una doble verdad, ¿sí? Entonces podemos ver cómo empieza el humanismo a meterse de lleno en la ciencia y sin duda impacta el ámbito de la religión. ¿Qué pasa con la revolución científica? Bueno, podemos decir que a lo largo de la Edad Media prevaleció la visión aristotélica
ptolemaica del universo, según la cual la Tierra era el centro del universo. Este modelo fue incuestionado y adoptado por todos los doctores de teología, como Tomás de Aquino. Recordemos que él fue canonizado alrededor de 1323. Como apuntalamiento a la concepción geocéntrica del universo estaba la correspondencia entre el macro y el microcosmos, que establecía un centro, una periferia jerárquica. En el caso de la Iglesia, el centro lo ocupaba el Papa y la periferia los más prelados y feligreses. En el caso del poder civil, el centro lo ocupaba el rey y la periferia los súbditos, fueron aristócratas o no. En el caso de la familia, el centro lo ocupaba el padre y la periferia sus demás miembros. Esta correspondencia macro microcosmos revelaba la armonía universal y la conexión de todo con todo, gracias a una inteligencia superior. ¿Sí? Pero los hallazgos que lleva a cabo el astrónomo Nicolás Copérnico desfondaron la visión aristotélica ptolemaica del universo, a la vez que toda la concepción social, civil, eclesiástica, porque desfiguraba la relación, toda la forma de entender el universo, el mundo, con con los hallazgos de Copérnico, pues se venía abajo. También contravenía la forma de entender o interpretar la evidencia empírica. Quien observa la bóveda celeste tiende naturalmente a pensar que la Tierra es el centro del universo. Pero, ¿y cómo convencernos del movimiento rotatorio del planeta si nuestros sentidos no perciben movimiento alguno? El edicto aristotélico, que dice, el conocimiento comienza por la experiencia sensorial, pues se debilita ante los estudios copernicanos y abría la puerta al racionalismo cartesiano, que desconfiaría de los sentidos e intentaría enderezar no solo la visión del universo, sino también la del conocimiento mismo. La nueva fundamentación del conocimiento abandonaría el paradigma explicativo vía enunciados universales, como la postulación de leyes que rigen de manera inexorable los fenómenos naturales, a la manera del mecanicismo de un reloj, ¿sí? En palabras de Kepler, prácticamente. Por ello, el nuevo modelo científico se llamaría, pues, el mecanicismo. Entonces, todo también tenemos toda una forma que cambia la visión de la sociedad de entender el universo y se empieza a hacer a un lado la forma en cómo la Iglesia Católica imponía esta visión del mundo. Pero también hay revolución en el ámbito político, ¿sí? Traemos a la memoria la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que este texto inaugura una forma de hacer política o una nueva forma de hacer política, porque recomienda al gobernante no actuar bajo ninguna otra máxima que aquella que le asegure el control del poder político. Desde aquí podemos ver que la moral religiosa que imperaba sobre toda conducta humana fue puesta en entredicho y abrió la posibilidad, en bien de la gobernabilidad, de disponer sobre dos morales, la del pueblo por un lado y la del gobernante por otro. A tareas distintas, pues normas distintas. Y si la tarea principal en una sociedad es su gobierno, entonces el príncipe debe ajustarse a las reglas que garanticen el control de los gobernados. Cuando gobernar a través del miedo, a través de la fuerza, asegura el control del poder sobre los gobernados, pues bienvenido, el Leviatán. Para los pensadores de la antigüedad griega y medieval, la moral era condición de posibilidad de la convivencia humana. Maquiavelo representa el mentis a esta axioma del pasado. En un sentido puramente manierista, asienta la pertinencia moral por cada acción de los súbditos, pero no para el gobernante. Este debe de guiarse por la razón de Estado. Lo mejor no es el bien moral, sino lo que pragmáticamente asegure el poder. ¿Sí? Entonces también hay, con esto, Nicolás Maquiavelo inaugura, o bueno, no que tanto que inaugure, sino que deja entrever una nueva forma de llevar a cabo la política. ¿Sí? No digamos el ámbito de la cuestión económica. Ya espero que algunos hayan leído en algún momento a Max Weber. Él recuerden que analiza
desaparición de la esclavitud en la Edad Media y concluye que esto se debió a las invasiones bárbaras y a la destrucción de los centros urbanos y su forma de producción. La fragmentación de las comunidades obligaría a una interdependencia de los príncipes y sus súbditos, lo que daría origen al régimen feudal medieval e imposibilitaría el sometimiento absoluto al rey propio de la esclavitud. El restablecimiento de un sistema económico más complejo supondría tanto el aumento poblacional y el nacimiento de las urbes como el comercio a gran escala. ¿Cómo sería esto posible sin la pacificación de las tribus, por ejemplo, vikingas, últimas en asolar de Europa, sabemos allá por el siglo IX, y la paulatina reconquista del mar Mediterráneo en posesión de los sarracenos? Bueno, en los siglos XV, siglo XVI, el mercantilismo económico trajo consigo el derrumbe del corporativismo y los gremios, que antaño posibilitaban la educación, producción, comercialización de bienes de consumo, etc. Este corporativismo impuso la racionalización de los procesos de producción, como planificación y contabilidad, provocó la migración del campo a la ciudad, la aparición de condiciones inhumanas de vida como la pobreza extrema, sueldos bajos, desempleo, aumento de los precios y bancarrota de las empresas. Todo esto delineaba un perfil borroso o por lo menos incipiente de lo que más tarde, allá por el siglo XIX, se llamaría capitalismo y que marcaría el fin del feudalismo y daría lugar a una nueva era. Pero también podemos traer a colación una revolución axiológica del manierismo. Imposible que estos cambios dejaran incólume a la sociedad y sus valores. El elemento transformador por excelencia fue la duda. Durante toda la Edad Media no hubo lugar para los escépticos porque la verdad era Dios y se había revelado para conocimiento de los hombres y de la misma forma que para Aristóteles, también para la sabiduría cristiana el conocimiento traído, aparejado, una actitud moral íntegra y el conocimiento de Logos o la palabra divina era indispensable para la redención de los pecados. Por ello, poner en duda el conocimiento significaba poner en duda la moral y por ende poner en duda a Dios. En toda la Edad Media, la verdad apodíctica cristiana desterró a la duda escéptica. Sin embargo, con el desmoronamiento de la visión medieval del mundo, la revolución axiológica no se haría esperar y encarnaría en forma de duda de todo lo anteriormente aceptado y conocido. A esta revolución de los valores se le conoce como manierismo y su principal representante fue Michel de Montaigne, porque introdujo con sus ensayos el escepticismo pirrónico del sexto empírico. Es interesante ver cómo el manierismo, un movimiento artístico, patrocinó el escepticismo, si bien el concepto surgió en el arte para calificar la emulación de los grandes maestros. Con el tiempo refirió a la personalidad artística de cada imitador, desde Tiziano, el Greco. La repetición de temas y técnicas derivó en la expresión caprichosa, exagerada o distorsionada de perspectivas, proporciones y posturas. De esta forma, el manierismo, o pintar a la manera de, hablando en el arte, se alejó del modelo que diera vida y unidad, rompiendo el paradigma e incurriendo en un relativismo de perspectivas y valores. ¿Qué es la belleza? La proporción áurea o idónea. Ninguna, y habrá tantas concepciones válidas como artistas. Por eso, no es asombrar que irrumpan en el seno del arte creaciones escatológicas, eróticas o incluso pornográficas, si así las quieren llamar. Por ejemplo, el de Cameron, los cuentos de Canterbury, o más tarde, Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Con igual derecho de ser consideradas obras artísticas. Como podemos ver, en estos 5 puntos de manera muy general, la acumulación de cambios y transformaciones en los distintos ámbitos prepararon el advenimiento de un movimiento religioso de reformación como nunca antes se había visto en Occidente. Si bien desde el principio de su existencia la Iglesia cristiana tuvo dificultades con sus detractores,
acrecentó sus disensiones frente a otras posturas e interpretaciones en la medida en que definió su doctrina. Martín Lutero no dijo nada para reformar la moral de la Iglesia que no estuviera ya contenido en la reforma de Gregorio Magno, hablando en el siglo VI, o Gregorio VII en el siglo XI, o en el espíritu de los franciscanos del siglo XIII. Su éxito deriva de un sistema complejo de factores, donde es difícil destacar uno por encima de otro. Todo en ese momento dio la pauta para que Lutero llevara a cabo ese movimiento por el cual se le conoce que es la Reforma Protestante. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo impacta este tipo de cuestiones que hemos hablado muy generalmente en el ámbito de la religión? La Iglesia intenta apagar los brotes, principalmente con la excomunión, la persecución, la hoguera. Todo aquel que se quiera rebelar en contra de los designios divinos, es decir, todo aquel que se quiera rebelar en contra de decretos papales, de decretos hechos o que viniesen desde la Santa Sede, desde la Iglesia Católica, se tenían que apagar con la excomunión, con la persecución y con la hoguera, sin duda. ¿Sí? Los medios intelectuales fueron catalogados como herejías doctrinales. Los conventos se convirtieron en sobrevivencia de la cultura intelectual. Los conventos en esa época eran aquellos lugares donde se tenían en resguardo muchísimos libros. Eran los que tenían bibliotecas más grandes. ¿Sí? Recuerden ustedes la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Esas bibliotecas que habla, bibliotecas bellísimas y muy, muy grandes, pues solamente se tienen en estos lugares. Por eso decimos que los conventos se convirtieron en sobrevivencia de la cultura intelectual. ¿Sí? Un ejemplo de grupos que se levantan mucho antes que Lutero, pues ya hablábamos de los valdenses. Este movimiento surge a partir del movimiento de los pobres de León, estamos hablando del siglo XII, a partir de la predicación de Pedro Baldo. Es actualmente considerada como una iglesia protestante, movimiento al que se unió en el siglo XVI. Los historiadores no concuerdan en cuanto a los orígenes de los valdenses. De acuerdo con los archivos de la Inquisición en Carcassonne, Francia, el movimiento de los pobres de León, como se les conocía, comenzó hacia 1170 o son los primeros registros que se tienen de ellos. Claro, posiblemente fue mucho antes, bajo la dirección de un francés de Lyon llamado Baudet, Valdés, Waldo o mejor conocido como Pedro Baldo. Entonces, eso fue los movimientos que se empiezan a generar mucho antes que Lutero. Esto siempre hay que tenerlo en mente. La reforma protestante que lidera Lutero no fue la única. Antes de él ya se habían dado varios movimientos, varios intentos de brotes de movimiento que fueron aplacados por la iglesia. ¿Sí? Las condiciones que hemos visto o que hemos mencionado a grandes rasgos, pues prepararon toda la escenografía para que Lutero pudiese llevar a cabo este cisma. A partir del siglo XI tenemos un intento de reforma dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia pues se van a empezar a dar ese tipo de movimientos que van a buscar un cambio interno. ¿Sí? La iglesia tiene problemas, por ejemplo, de simonía, venta de lugares dentro de la curia, el celibato que es completamente nulo y el nicolaísmo, ¿sí? Tenemos el surgimiento de movimientos internos al cristianismo, los cuales cuestionan la riqueza de la iglesia. Las órdenes del siglo XVI se enfocan en la sociedad. Hay una atención mayor a las necesidades de los fieles. Por ejemplo, pues podemos hablar un poco de los capuchinos y los carmelitas descalzos, los teatinos, que van a ser grupos dentro del mundo eh, católico, dentro del mundo cristiano, que van a surgir porque van a buscar un cambio doctrinal, un cambio en la forma de manejar el dinero
un cambio en la propia estructura de la iglesia. Y es por eso que empiezan a surgir este tipo de grupos dentro de la misma iglesia católica. ¿Sí? Bueno, retomando un poco esta cuestión de los capuchinos, bueno, de estas órdenes religiosas, los capuchinos surgen allá por el siglo XVI. Estos surgen de los franciscanos, es un grupo que se separa de ellos. Los carmelitas descalzos se separan de los carmelitas, ¿sí? Estos grupos que fueron conformados, o los carmelitas se conforman allá por el siglo XIII y los carmelitas descalzos surgen alrededor del 1562. Igual se separan, ¿sí? Buscando una, una reforma interna en la iglesia. Y como les mencionaba, pues también los grupos de teatinos, esos tres grupos principalmente que surgen en en este momento de la historia, siglo XVI, se van a inclinar más por las actividades asistenciales, ¿sí? Apegados a los pobres. Ellos son estos grupos que van a estar con los pobres, van a salir de sus conventos y van a ir directamente con las comunidades, bueno, con los grupos de pobres en esos momentos. ¿Vale? Entonces, con todo esto se va a empezar a enfrentar. Y claro, esto responde a la crisis institucional que se va a estar viviendo dentro de la iglesia, como la caída de la soberanía universal pontificia, que esto empieza a desestructurar, empieza a poner a temblar a la propia iglesia porque pierde mucho control. Esto, cuando la iglesia pierde su soberanía universal pontificia, empieza la conformación de los estados nacionales. ¿Sí? Sabemos que a la caída del Imperio Romano, pues acaba la Edad Media, se termina la Edad Media, eh, esto se viene abajo, empiezan a conformar estados nacionales como Francia, Inglaterra, España, la ineficacia de los concilios para la reforma interna, estamos hablando de los concilios de Constanza, Basilea, Ferrara, Florencia, Letrán, el absolutismo centralista de la curia, que sin más, pues no va a querer ver la problemática en la cual se está metiendo y las grandes consecuencias que le va a traer el negocio de las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, los críticos radicales de la Iglesia, Wycliffe, Huss, Marsilio, Ockham y los humanistas, sin duda. Entonces, esta es la condición, la situación que se va a estar viviendo tanto fuera y dentro de la propia Iglesia Católica, de la propia institución que va a orillar al brote de la Reforma protestante. Nos vemos en el siguiente video.